que usamos allí. Por eso el orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu pueblo, Señor, que viene a buscarte hoy en esta mañana. Gracias, Señor, por cada uno que tiene ese deseo de buscar tu rostro, de buscar tu presencia, Señor. Bendecimos, Señor, a cada uno de los que están aquí, Señor. Señor, entregamos este tiempo en tus manos, Señor. Esta es tu palabra, la entregamos delante de ti, Señor. Pedimos que seas tú hablando, Señor. Que seas tú trayendo un mensaje para cada uno de nosotros, Señor. Y que todo lo que aprendamos hoy de tu palabra, Señor, lo atesoremos, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas. El capítulo 22, a partir del verso 39. Lucas 22, a partir del verso 39. Dice la palabra de Dios: y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia de como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, les halló durmiendo a causa de la tristeza. Y él les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Una cosa que el Señor ha venido hablando a mi vida durante todas estas semanas es cuando yo empiezo a leer los evangelios, cuando empiezo a escudriñar los evangelios, en muchos pasajes yo veo la importancia que Jesús le da a la oración. Muchas veces nosotros no le damos tanta importancia, muchas veces venimos, oramos simplemente por cumplir, oramos 5 minutos y pensamos que estamos cumpliendo con Dios, pero ignoramos totalmente lo importante que es la oración para la vida de un cristiano. Y eso lo vemos en la vida de Jesús. Todos sabemos que Jesús era Dios. Entonces Jesús no necesitaba orar, porque Él era Dios. Él podía sustentarse a sí mismo, Él podía hacer todo para Él, sin necesidad de orar. Pero la Biblia me muestra, hay muchos pasajes, quiero que venga, que veamos muchas partes en la Biblia donde habla que Jesús oraba. Dice en Lucas 22:41, y él se apartó de ellos a distancia, el mismo pasaje que estamos leyendo, a un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Está en Lucas 22:41. En Lucas 9:19 dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, ¿qué hacía? Oraba aparte, dice. Estaban con él los discípulos y se les preguntó diciendo: ¿quién dice que soy yo? En Marcos 1:13 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y estos solamente son algunos pasajes, hay muchos más en las que habla que Jesús se apartaba constantemente y él empezaba a buscar la presencia de Dios. Yo noto la gran importancia que Jesús da a la oración. Cuando Jesús estaba en el huerto del Edén, en ese momento tan duro, en ese momento tan difícil, ¿cuál fue el refugio de Jesús?
la oración. Él se postró allí. Estaba en un momento tan duro, tan difícil, en la que él pasaba uno de los momentos, yo creo que fue el momento más difícil para él. Él sabía que tenía que morir. Él sabía que tenía que entregar su vida. Yo creo que no era eso lo que le costaba. Él sabía que tenía que morir, pero yo creo que no era lo que le atormentaba, lo que le hacía sufrir, sino que él sabía que el momento de cargar todo el pecado de la humanidad había llegado, y que ese hecho lo iba a apartar de su Padre. El cargar con todos nuestros pecados. Jesús dice antes de morir: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Él había cargado todo ese pecado que nosotros que toda la humanidad tenía, y en ese momento Él se carga con ese pecado, y como sabemos, Dios no puede ver el pecado, y entonces aparta su mirada de Jesús, y Él lo siente que el Padre aparta su mirada de Él, y lo siente en lo más profundo de su corazón. Y Él venía en oración, y Él dedicaba mucho tiempo para orar a su Padre. ¿Por qué? Porque Él se gozaba en esa relación que Él tenía con su Padre. Él no oraba simplemente para cumplir, porque era cristiano, o porque tenía que orar. Él oraba porque era el momento en que él tenía una relación con su Padre, en que él venía y poder conversar con su Padre. Era en ese momento de oración en el que él sentía la presencia de su Padre, de que era su Padre el que tenía todo el control de todas las cosas. Él veía que venían cosas muy duras, muy difíciles para él, pero a él le consolaba de que su Padre tenía todo el control de todas las circunstancias. Y era a través de la oración en el cual él venía, se refugiaba, se consolaba, dice, y venía un ángel y lo consolaba. Era por medio de la oración. Y fíjate que nosotros no le damos tanta importancia muchas veces a eso que el Señor nos dio, esa enseñanza de lo poderosa que es una oración. No somos conscientes de lo importante de ese poder que el Señor nos da a nosotros, que es la oración, esa relación que tenemos con nuestro Dios, con nuestro Padre. Cuando Jesús empezó su ministerio, Él empezó a recoger a seguidores. Empezó a decir a Pedro, a su hermano: ven, sígueme. Jesús iba pasando y decía: sígueme. Llega un momento dado en que Jesús tenía muchos seguidores, pero él tenía que decidirse por 12 personas que eran lo que iban a estar a su lado constantemente. Eran 12 personas las que él iba a enseñar muy de cerca, muy especialmente. Eran 12 personas, y dice, quiero que vengas a Lucas 6. Lucas 6:12 dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Jesús oraba en todo tiempo. Esta era una decisión muy importante. Él no escogió a sus 12 discípulos al azar. Él se pasó una noche entera orando al Padre para poder decidir a quiénes escoger. Había muchos seguidores, pero él tomó la decisión de apartarse, de arrodillarse, de humillarse delante del Padre para tener esa guía del Padre, de poder saber a quién escoger. Tenía que escoger a 12, y el Señor
se arrodilló, se humilló y pidió al Padre, ayúdame a escoger a los 12. Y él sabía que entre esos 12 había uno que le iba a traicionar, pero aún así él aceptó la decisión del Padre de escoger a ese traidor como uno de los 12. Y el Señor me enseña, toda la vida de Jesús es una enseñanza. Y una de las cosas que yo he aprendido cuando yo escudriño las Escrituras, sobre todo los Evangelios, de que Jesús pasaba mucho tiempo orando al Padre. Jesús, cuando oró por Lázaro, ¿qué fue lo primero que hizo? Orar, agradecer a Dios. Después se viene el milagro. ¿Qué hizo? Cuando alimentó a los 5,000, cuando alimentó a los 4,000, ¿qué fue lo primero que hizo? Orar. ¿Es poderosa la oración? Yo me doy cuenta de que es algo muy poderoso y es algo que tenemos en nuestras manos. Es algo que el Señor nos da y el Señor, yo creo que Él desea, anhela con todo el corazón que nosotros aprendamos a usar esa herramienta tan poderosa que Él dejó en nuestras manos. El aprender a orar, el aprender a humillarnos delante de Él, el aprender a buscar su presencia. Si venimos en oración y venimos con el corazón sincero, tratando de buscar la presencia de Dios, cuando venimos con el corazón humillado delante de Dios en oración, Él escucha nuestras oraciones. Y podemos ver su mano obrar, porque Él pone en nuestro corazón esa certeza de que Él tiene el control de todo. Así como el Padre puso en el corazón de Jesús que Él tenía el control de toda la situación, de esa misma manera el Señor pone en nuestro corazón esa certeza de que todo obra para bien de los que le amamos. Aún en medio de las dificultades, en medio de los problemas, el Señor tiene el control de todo. Y aún en medio del sufrimiento, Él usa ese sufrimiento para traer bendición a nuestras vidas, para traer bendición a nuestra familia. No importa cuál sea la situación, el Señor lo usa a nuestro favor. ¿Por qué? Porque Él nos ama, porque Él nos da la promesa de que Él estará con nosotros. Es algo tan maravilloso poder venir a la presencia de Dios. Y Jesús venía constantemente, se apartaba constantemente. Él tenía mucho trabajo, Jesús no descansaba. Todo el tiempo venían personas a pedirle sanidad. Estaba haciendo constantemente milagros, sanando, y en otro tiempo estaba enseñando en las sinagogas, estaba enseñando a las personas. Yo creo que poco tiempo de descansar tenía, y el único tiempo seguramente que tenía para descansar, no lo usaba para descansar, sino la usaba para estar en comunión con su Padre. Amén. Lo usaba para estar en presencia de su Padre, porque Jesús dijo, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Y Él se gozaba en la presencia del Señor. Y qué maravilloso sería que cada uno de nosotros aprendamos a gozarnos en ese tiempo de oración que dedicamos al Señor. Dice la Biblia, orad constantemente, orad sin cesar. Es bueno orar constantemente. Cuando estamos trabajando es bueno que estemos orando. Eso es orar. Cuando tú estás haciendo algo y estás orando en segundo plano. Estás buscando la presencia de Dios, pero tu mente está en el trabajo. Pero Dios se agrada cuando tú haces algo y tú le estás buscando en oración. Pero mucho más se agrada al Señor cuando le dedicamos un tiempo exclusivo. Cuando nos apartamos nosotros, como Jesús se apartaba constantemente, se apartaba en un lugar desierto. Y allí se arrodillaba, allí buscaba, Él dedicaba todo ese tiempo exclusivamente al Padre. Y cuando nosotros hacemos lo mismo, cuando dedicamos un tiempo exclusivo al Padre, el Padre se goza con nosotros. El Padre se goza con nosotros. Y aprendemos. Muchas veces nosotros decimos, Señor, ayúdame a ser como tú.
ayúdame a ser como tú. Muchas veces hacemos esa oración. Entonces, si queremos ser como Jesús, debemos aprender a darle mucha importancia a la oración, a darle toda la importancia que se merece. Jesús era Dios, pero también era hombre. Y tenía sus dificultades, sus tentaciones, sus debilidades. Por eso Él necesitaba pasar mucho tiempo delante de la presencia de Dios, para ser fortalecido por el Padre, para ser fortalecido por su papá, que lo estaba cuidando y que lo estaba guiando en todo lo que a todo ese propósito que Él vino a hacer en esta tierra. Amén. Yo reconozco que muchas veces he orado simplemente porque he dicho, yo soy cristiano y tengo que orar. Lo he hecho muchas veces, pero el Señor ha estado hablando a mí y ha puesto en mi corazón el deseo ese de buscar realmente de corazón a Dios, de pasar un tiempo de calidad en su presencia. Mientras más tiempo de calidad, más tiempo le dediquemos a nuestro Dios, más cosas maravillosas Él hará en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor bendice la fidelidad. El Señor bendice nuestra fidelidad cuando le buscamos de todo nuestro corazón. Y Él responde a todas nuestras oraciones. Él responde a todas nuestras oraciones. Yo lo tengo comprobado en mi vida, lo tengo más que experimentado. Cosas que parecían imposibles, verse solucionado en un plis-plas. Cosas que parecían difíciles, verlos cumplirse en mi vida. Y qué maravilloso es nuestro Dios cuando tú eres fiel, y el Señor es mucho más fiel contigo, porque Él cumple lo que dice en su palabra. Cuando Él te da una promesa y cuando Él dice, mira, esta promesa es tuya y yo te la doy a ti. Por el simple hecho de buscarle con todo nuestro corazón. Podemos estar en la iglesia, podemos ser parte de una congregación y orar, hablar en lenguas, pero no buscar a Dios con todo nuestro corazón. No buscarlo con toda la sinceridad. ¿De qué nos sirve alimentar a los pobres, dar de comer a todo el mundo y no hay amor en nosotros? Dice San Pablo que somos como una lata que resuena. Pero cuando venimos con toda nuestra sinceridad, con todo nuestro corazón, realmente sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas. Jesús sufrió mucho, tenía muchas luchas, sabía lo que le esperaba, sabía que el Calvario lo esperaba, que tenía que entregar su vida, que iba a ser humillado, porque Él sabía de las Escrituras y sabía que todo lo que iba a acontecer en su vida. Pero aún así, con todo lo que a Él esperaba, Él venía con gozo delante de la presencia de Dios. Venía con todo su corazón y se gozaba en ese tiempo. Si él pasaba 5 minutos orando al Padre, eran 5 minutos de gozo. Si era toda la noche, era una noche de fiesta para Jesús, porque Él estaba en comunión con su Padre. Qué maravilloso, ¿no? Qué grande es nuestro Salvador, de todas las cosas que nos enseña, de todas las cosas que nos muestra, cómo debemos ser, cómo debemos buscar al Padre. Dice San Pablo que él viene a ser el mayor el primogénito de unos hermanos, de muchos hermanos. Y qué maravilloso cuando ese primogénito, ese hermano mayor te enseña cómo tienes que venir delante del Padre. Qué maravilloso hermano tenemos, hermano mayor, que me enseña a mí, me dice, mira, tienes que venir de esta forma delante del Padre. Aprende
Aprende a buscar su presencia, aprende a venir con sinceridad, con humildad. Y es lo que el Señor anhela de nosotros. Lo primero que el Señor desea de nosotros es que nosotros comprendamos que nosotros tenemos la necesidad de depender totalmente de Él, de depender totalmente de su voluntad, de lo que Él quiere hacer de nuestras vidas. Jesús nos dice, el que no toma su cruz no me puede seguir, dice Jesús, ¿no? Si no tomamos esa cruz y si no comprendemos que necesitamos esa dependencia total de nuestro Dios, nuestra vida cristiana nunca va a crecer. Va a estar en un estancamiento constante. Cuando no entregamos totalmente nuestra voluntad a nuestro Padre. Nuestra vida va a ser una vida de rutina. Todos los días la misma cosa. Pero cuando aprendemos realmente a humillarnos y a entregar totalmente nuestra voluntad, nuestra vida empieza a dar un cambio total, un cambio conforme a la voluntad de Dios. Cuando aprendemos a renunciar a nuestros pensamientos, a todos nuestros deseos, es cuando el Señor empieza a hacer esos cambios en nuestras vidas. Es cuando el Señor empieza a obrar en nosotros, empieza a levantarnos, empieza a darnos ese crecimiento espiritual. Cada vez nos hacemos mayores espiritualmente cuando pasamos tiempo delante de la presencia de nuestro Señor. Y aprendemos a buscarle. Él nos enseña a buscarle, cómo buscarle. Él nos enseña a comportarnos como verdaderos hijos de Dios. No solamente dentro de la congregación, sino dentro, fuera, en el mundo. Y Él pone una luz que hace que seamos diferentes, que las mismas personas del mundo se dan cuenta de que hay algo diferente en nosotros. Pero eso solamente si pasamos tiempo de calidad en la presencia de Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios, estamos en el lugar santísimo. Jesús rompió el velo, podemos entrar en ese lugar. Cuando estamos humillados en ese lugar y cuando salimos de ese lugar, sacamos parte de la presencia de Dios con nosotros, va con nosotros a todas partes. Amén. Y resplandecemos de esa presencia. Pero solamente con ese tiempo de calidad en su presencia, un tiempo en humillación, un tiempo en búsqueda de su presencia, de su voluntad. El Señor tiene muchas cosas para cada uno de nosotros. El Señor se viene un tiempo de gran bendición para nuestra congregación, y el Señor va a empezar a levantar a los que realmente le buscan con todo su corazón. Sabemos mucho lo que decimos sí, pero al final siempre ponemos excusas, decimos que esto, que aquello, que la niña, que el niño, que el trabajo, que esto. Aún así, cuando tengamos hijos, cuando tengamos trabajo, cuando venimos con todo nuestro corazón, el Señor usa nuestras vidas. El Señor levanta nuestras vidas y somos luz allí donde el Señor nos ha puesto en un trabajo, pues somos luz en ese lugar para las personas que están alrededor nuestro. Tenemos hijos, somos luz para nuestros hijos. Ellos ven en nosotros al Padre, porque el Padre resplandece en nosotros, porque su presencia resplandece en nosotros. Y nuestra forma de comportarnos y nuestra forma de vivir, ellos lo ven. Y ellos dicen, está realmente en la presencia de Dios. Y ellos empiezan a creer en lo que tú crees, porque tú le muestras a ellos que hay un Dios todopoderoso y que tú sirves a ese Dios todopoderoso. Y ellos empiezan a creer en ese Dios. El Señor está en medio nuestro.
Y el Señor desea hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Desde que nos hemos convertido al Señor, con el caminar del día a día, hemos ido viendo la mano del Señor en nuestra vida. El Señor ha ido haciendo milagros en nuestra vida. Y día a día también, cuando nos levantamos, cuando despertamos, el Señor va haciendo milagros en nuestras vidas, pequeños milagros que muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta de que el Señor ha hecho un milagro pequeño en nuestras vidas. Ni siquiera nos damos cuenta, pero es el Señor el que va haciendo cosas en nuestra vida. Es el Señor el que va abriendo puertas para nosotros. El que va abriendo puertas para nosotros. Y todo es cuando venimos con todo nuestro corazón y buscamos su presencia en un tiempo de calidad y nos humillamos delante de Él. Somos instrumentos, somos vasijas en sus manos. Él nos va moldeando, nos va transformando. El Señor anhela que busquemos su presencia con todo nuestro corazón. Cuando venimos con ese deseo, cuando venimos con toda esa humildad, con un corazón humillado, contrito, el Señor nos oye, el Señor nos recibe con los brazos abiertos. Él siempre está con los brazos abiertos esperándonos a nosotros, esperando que pasemos tiempo en su presencia, que nos gocemos en su presencia. Que nos gocemos en cada minuto, en cada segundo que nosotros estemos en ese lugar santísimo, sea un tiempo de gozo. Porque ese es el único momento que tú vas a tener de paz, de gozo. Es el único momento de plenitud que vas a tener en tu día. Porque cuando salgas de allí te vas a enfrentar con lo cotidiano, con el mundo. Te vas a enfrentar con las tentaciones, con las tristezas, con las dificultades. Pero es allí, en ese lugar santísimo, en ese lugar de humillación, en ese lugar de búsqueda de su presencia, donde el Señor te moldea y te enseña cómo enfrentar todo lo cotidiano. Es en ese lugar donde el Señor te enseña todo lo que tienes que aprender, todo lo que tienes que saber de cómo hablar, de cómo comportarte, de cómo ser luz. Es en ese lugar, es el único lugar donde tenemos esa plenitud, esa tranquilidad que recibimos del Señor. Es un lugar santo. Y ¿sabes qué? Tenemos ese privilegio, cada uno de nosotros, ese privilegio de poder entrar en ese lugar. Tú y yo tenemos ese privilegio. Cuando el Señor creó el tabernáculo, no todo el mundo podía entrar en el lugar santísimo. Era exclusivo de unas personas, unas cuantas personas. Una persona cualquiera no podía entrar en ese lugar, porque la presencia de Dios lo podía matar, lo mataba. Pero hoy el Señor nos da el privilegio a nosotros de poder, en ese mismo lugar, podemos entrar. Qué bendición más grande, ¿no? Qué bendición más grande tenemos de poder buscar su presencia. Y podemos verlo, y podemos palparlo, y podemos tocarlo. Porque Él es Espíritu. Y me dice San Pablo, de que el Espíritu Santo clama a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Qué bendición más grande tenemos. El que Él nos llama hijo, y que nosotros podamos llamarle Padre. Tenemos un Padre maravilloso. Tenemos un Padre grandioso que nos guarda, que nos cuida, que nos ama, pero también que nos corrige cuando nos equivocamos. Qué Dios más maravilloso
qué Dios más grandioso tenemos. Yo quiero animarte a que cada uno de nosotros pensemos qué tiempo le estamos dedicando a Dios. ¿Qué tiempo de nuestro día, de nuestro vivir diario le dedicamos a Dios? Si no lo buscamos lo suficiente, yo te invito a que lo podamos buscar mucho más, dedicarle mucho más tiempo. Si estamos orando 5 minutos, vamos a dedicarle 10 minutos. Pero vamos a venir con un corazón sincero. Yo te aseguro que cuando tú vienes con un corazón humillado, esos 10 minutos se van a convertir en 1 hora, en 2 horas, en 3 horas. Porque el Señor pone en ti el querer y el hacer. Y cuando tú vienes a su presencia, cuando empieces a sentir su presencia, no vas a querer salir de ese lugar. Es un sentimiento maravilloso que uno puede sentir de cuando están orando en su lugar secreto y empieza a sentir la presencia de Dios y empieza a sentir de que Dios tiene el control de ese espacio, de ese lugar. Pues ese es el lugar donde tú vas a anhelar estar todo el día. Y aunque estés trabajando, estés dedicando tu tiempo al trabajo, tu mente estará en ese lugar. Y vas a decir, me gustaría que llegue la hora de salida para poder llegar a casa y poder encerrarme y poder tener esa relación con mi Padre y poder contarle a mi Padre todo lo que me sucedió en el día. Poder contarle a mi Padre el problema que he tenido. Poder pedirle a mi Padre esa guía, que Él me guíe en la decisión que he de tomar, que Él me guíe en todas las circunstancias de mi vida, que mi Padre me enseñe a ser justo, que mi Padre me enseñe a ser santo. Ese es el lugar, allí está el futuro nuestro, de nuestra vida cristiana. Lejos de ese lugar no vamos a llegar a ningún sitio. Jesús dijo, fuera de mí nada podéis hacer. Y eso es algo real, que fuera de su presencia no vamos a llegar a ninguna parte. Que solamente cuando venimos a Él, allí lo tenemos todo. Allí lo tenemos todo, la paz, el gozo, la plenitud, la corrección. Lo tenemos allí, cuando venimos a Él. Y Él nos enseña todas las cosas que necesitamos aprender, que necesitamos saber, Él nos enseña, Él nos guía. Y cuando complementamos esa búsqueda de su presencia con esto, con la palabra, somos mucho más poderosos. Porque aquí nos da promesas que son poderosas. Él nos dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Tenemos ese poder, tenemos autoridad, el Señor nos da autoridad. Autoridad de poder llevar su palabra, de poder predicar, testificar de su nombre. Tenemos autoridad de sanar enfermos, de liberar a los cautivos, pero solamente leyendo su palabra, complementándolo con ayuno, humillándonos en su presencia. No hay espíritu, no hay demonio, no hay potestad. Cuando tú cumples todos estos requisitos, no hay ninguna potestad de las tinieblas que quiera enfrentarse a ti. Porque tú estás en la presencia del Todopoderoso. Su presencia va contigo. Sea cual sea el camino que tú andes, sea cual sea la situación, la circunstancia que venga a tu vida, su presencia va contigo.
Y eso nadie puede quitártelo cuando tú lo buscas con todo tu corazón, cuando tú vienes humillado y contrito en su presencia, eso nadie podrá quitártelo. ¿Qué le dijo Jesús a Marta cuando María estaba a los pies de Jesús? Jesús le dijo a Marta, ella ha encontrado lo mejor y nadie se lo va a quitar. ¿Alguien dice gloria a Dios? Amén. Qué grande es nuestro Dios. Nadie te va a quitar eso que tú buscas con todo tu corazón. Nadie te lo va a arrebatar. Eso es promesa de Dios para ti y eso es tuyo. Eso es algo que te pertenece a ti y ninguna potestad de las tinieblas podrá arrebatártelo. ¿Por qué? Porque tú eres un hijo de Dios y su presencia va contigo las 24 horas del día. Amén. Amén. Busquemos la presencia de Dios, busquemos con sinceridad, con humildad, y Él se encargará de todos los problemas. Amén. Quiero contarte un testimonio que me pasó ahora mismo en un trabajo. Estábamos pintando una casa de un hermano y he pasado un presupuesto, se aceptó el presupuesto, empezamos a pintar y después él con su esposa viene y me dice, mira Héctor, tú puedes incluir en el presupuesto la limpieza de la casa. Entonces el Señor puso en mi corazón el decirle que sí. Entonces en ese presupuesto yo tenía pensado gastarme 200, 300 euros. Entonces cuando empezamos a pintar, se empieza a pintar, la muchacha iba limpiando a medida que nosotros terminábamos de pintar una habitación, pero al pasarme ella las horas, el precio sobrepasaba el doble de lo que yo me quería gastar. Eran casi 800 euros lo que tenía que pagar a la muchacha y digo, Señor, esto es mucho, 800 euros son muchos para mí. Yo se lo voy a pagar porque se lo ha ganado con sacrificio. Entonces le digo, yo se lo voy a pagar, pero tú sabes cuál es mi situación, cuál es mi condición. Y a medida que nosotros íbamos pintando, la mujer me decía, mira, ¿puedes hacerme esto? Y íbamos haciendo cosillas, arreglos pequeños que no estaban en el presupuesto. Yo no tenía pensado cobrar ni nada. Entonces al final del trabajo, cuando hicimos el desglose de todo, viene el hermano y me dice, mira, esto es todo lo que no estaba en el presupuesto, y eran 800 euros. Lo que yo había invertido en pagar a esta chica, a esta muchacha, el Señor me lo devolvió de otro lado. Y yo me doy cuenta de la fidelidad de Dios cuando le buscamos con todo nuestro corazón, cuando venimos con sinceridad. Las cosas que el Señor, son cosas pequeñas, pero el Señor es fiel en lo pequeño y en lo mucho. Y yo te digo una cosa, que merece la pena dedicarle todo ese tiempo de calidad al Señor, porque Él es fiel. Y dice el Salmo, busca al Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón, y eso es real, eso es así. El Señor te concede las peticiones de tu corazón. Amén. Pero todo eso es en su presencia. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, gloria a Dios. Amén.